Entonces miren, yo lo que les quería indicar es que durante la mañana vamos a iniciar con el proceso de una evaluación oral, ¿cierto? Vamos a hacer pasar a los maestros de uno en uno para hacerles una especie de diálogo en forma oral, ¿no? Para ver el dominio de la lengua. Ya nos han mandado ya, ¿no es cierto?, los indicadores para ver qué es lo que se les va a preguntar el ministerio. Y luego nos están trayendo la evaluación escrita para tomarlas a partir de más o menos 11:30, 2, estamos aplicando la evaluación escrita. Entonces miren, lo que les quería indicar también es que esta evaluación les va a servir a ustedes para que se acrediten a través del ministerio. Ya no va a acreditar la UGEL, no va a acreditar la DRE, no va a acreditar la academia, ni ninguna universidad. Directamente con esta evaluación ustedes pueden solicitar su constancia al ministerio. Y que IBIRA les va a entregar una constancia y les va a indicar en qué nivel se encuentran ustedes. Esta constancia, colegas, les va a servir para procesos de contrato, para procesos de nombramiento, con esa constancia. Entonces no se dejen sorprender posteriormente en los procesos que convoque la UGEL o algún concurso que haya, porque van a haber concursos para especialistas, para de repente algunos gestores, CID, o algunas plazas en el ministerio. Les va a servir esa constancia. Pero ¿quién lo va a otorgar? Lo va a otorgar el ministerio, ¿no? Desde el año pasado la UGEL y la DRE ya no están otorgando constancias. Debido a que se había proliferado las constancias, estaban dando diferentes instituciones y muchas veces hacían dudar de su veracidad de estas constancias. Y eso es bueno, ¿no? Por eso el año pasado no hemos dado ninguna constancia por parte de la DRE, también por la UGEL. Entonces, ya se vienen algunos procesos, ahí van a ser válidos únicamente estos que acredite el ministerio. Por eso ustedes van a estar registrados en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües.